Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con esta primera parte de acero y vamos a hablar ahora de los formatos y los tipos de aceros utilizados, en este caso, para estructuras de hormigón armado. Ya habíamos hecho en la introducción anterior, en la clase anterior, mejor dicho, donde habíamos visto las consideraciones respecto a la estructura de hormigón armado, donde acá tenemos un material compuesto que es el hormigón, destinado a soportar los esfuerzos de compresión, y el acero que tiene que ir dispuesto en las zonas donde va a sufrir, o donde la pieza va a sufrir tracción. Por eso vamos a hablar de formatos de barras y mallas de acero, como formatos básicos. En este cuadro vemos distintos tipos de aceros utilizados para estructuras de hormigón armado, pero de los cuales los dos primeros renglones son aceros en desuso. Son los aceros dúctiles o de bajo contenido de carbono. En nuestro mercado, actualmente, los aceros para barras, para hormigón armado, son los aceros ADN 420. ADN 420 significa que tiene una tensión de fluencia de 420 megapascales o 4.200 kilos por centímetro cuadrado, y de rotura en el orden de los 5.000 kilos por centímetro cuadrado. Un alargamiento de rotura del orden del 12%, 12 a 15%, y ADN significa, ya vamos a ver por qué este nombre, esta denominación, aceros de dureza natural. En tanto que las mallas son provistas en nuestro mercado por aceros de dureza mecánica, que es ADM, cuya tensión de fluencia, al menos nominal, ahora vamos a ver por qué, es de 5.000 kilos por centímetro cuadrado y andan en los 5.500 kilos por centímetro cuadrado en la tensión de rotura, y un 10%, en el orden del 10%, el alargamiento de rotura total. Y estos aceros de dureza mecánica pueden ser obtenidos por distintos procesos, ya vamos a aclarar de vuelta también esto, en principio torsionados, trafilados o estirados. Bueno, vamos a ver un poquito esto en los diagramas, como el que hemos visto, de tensión de formación o carga, alargamiento de rotura. Alargamiento, mejor dicho. Este diagrama es el que vimos la clase pasada, sobre el cual analizamos las características de resistencia, ductilidad, rigidez y tenacidad. Es el diagrama que sale del ensayo de atracción de un acero dúctil, de bajo contenido de carbono. Estos aceros dúctiles eran los aceros que se utilizaban originalmente, las barras de acero, para las barras de acero para hormigón armado. Aceros con entre el 0,15 y el 0,20% de carbono en peso del total de la aleación, con tensiones de fluencia del orden, esta tensión admisible es la tensión de fluencia, cuando se considera que al ingresar al escalón de fluencia sería el límite de trabajo de ese material. Lo máximo que se puede admitir es que alcance la tensión de fluencia, que es de 220, era del orden de los 220 megapascales o 2.200 kilos por centímetro cuadrado, y alargamientos de rotura que llegaban a un 20% de la longitud inicial. Estos eran aceros lisos incluso originalmente, ¿sí? Después aparecieron aceros también de bajo contenido de carbono, con algún tipo de textura superficial. Pero originalmente eran lisos, porque después vamos a hablar en su momento, cuando hablemos del tema estructura, para que funcione el hormigón armado como material estructural, es uno de los principios de funcionamiento es que debe haber una adherencia entre el acero y el hormigón. Esa adherencia, entre otros factores, es función de la superficie de contacto que presenta el acero respecto al contacto que tiene la superficie que está en contacto con la pasta de cemento.
Y al principio, cuando los hormigones trabajaban a determinadas tensiones, porque estábamos hablando, por ejemplo, de hormigones en esa época del orden de los 120 kilos por centímetro cuadrado, 12 megapascales, hasta 140 kilos por centímetro cuadrado de rotura a la compresión, lo cual hoy día es un hormigón que no es admitido para uso estructural. Para esos hormigones podían servir todavía los aceros lisos. El esfuerzo que tenía que transmitirse por adherencia entre la barra de acero y la pasta de cemento, como vamos a ver cuando hablemos del tema estructuras, era suficiente, podría ser blindado por el simple rozamiento de la superficie acero-hormigón, siendo esta superficie lisa. A medida que se fueron desarrollando hormigones más resistentes, ya no había capacidad de esa transmisión, no había una adecuada capacidad de transmisión, con lo cual cuando empezaba a traccionar el acero, las fisuras que se producían en el hormigón eran muy grandes. Por lo tanto, y no las microfisuras que se tienen que producir, de manera que el hormigón queda adherido a medida que se va traccionando, estirando la barra de acero, y se van produciendo pequeñas fisuritas, pero que permiten que el hormigón acompañe al acero en la deformación. Entonces hubo que recurrir a aceros más resistentes y además aceros que brindaran una mayor superficie de contacto. Por lo tanto aparecieron los aceros conformados, conformados helicoidales, con otro tipo de elementos que brindaban mayor textura para generar mayor agarre entre la pasta de cemento y el acero, y a su vez también podían alcanzar mayores tensiones de rotura. Y pasamos para eso, ¿qué hubo que hacer? ¿Qué hubo que hacer? La tecnología era usar aceros de mayor contenido de carbono, del orden del 0,6-0,75%. O sea que acá estamos en el límite del contenido de carbono de esa línea que vimos, de ese gráfico que vimos la semana pasada, de lo que es considerado admisible como acero para construcción, que son los aceros estos, en este caso para barras para hormigón armado, alcanzando una tensión de fluencia y una tensión admisible de 420 megapascales o 4.200 kilos por centímetro cuadrado, que es lo que tenemos en nuestro mercado. En nuestro mercado actualmente las barras de acero que uno va y compra en un corralón, en una casa para construcción, son de este tipo, con un alargamiento rotura que anda del orden del 12 al 15%. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero obtener aceros más resistentes todavía? Lo cual se puede lograr, pero no lo puedo hacer aumentando porcentaje de carbono, como es el caso de los aceros de dureza natural. Se llaman así de dureza natural porque se obtuvo el aumento de resistencia, aumentó la pendiente esta, el módulo de elasticidad, la tangente de alfa, en este caso alfa 2, aumentó, subió, al agregarle carbono al acero con el cual se elaboran estas barras. Pero si yo le sigo agregando carbono, se va a volver demasiado rígido, o sea, se va a reducir excesivamente el alargamiento de rotura. Y por lo tanto voy a tener una barra de acero que no va a poder, que ante las deformaciones naturales que tiene que soportar la estructura, se va a quebrar. Es decir, que no sirve. Por lo tanto, hubo que buscar otra metodología para poder obtener aceros más resistentes, y esa metodología es la de los aceros de dureza mecánica, aprovechando la propiedad que vamos a ver a continuación, que es lo que en definitiva se hace con estos aceros. Si yo tomo un acero de dureza natural como el que vimos recién, el segundo, se lo carga hasta llegar aproximadamente a la zona de fluencia, o sea, esa tensión admisible que en el caso de los aceros de nuestro mercado
es de 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Y lo descargo, va a descargar, le aplico la carga en frío, o sea, una deformación, por ejemplo, por tracción, o por torsión. Tracción sería el estirado, vimos que habían aceros estirados, torsionados y trafilados. Estirándolo, que sería aplicarle tracción, torsionándolo, o sea, tomando de un lado fijo y del otro haciéndolo girar, y lo voy torsionando. O el trafilado consiste en hacer pasar un acero de determinado diámetro por una pieza cónica que tiene un diámetro inferior en el extremo más chico del cono, ¿sí? O sea, yo tengo Como una un barra de embudo. acero, ¿cómo? Como si fuera un embudo, exactamente. Yo tengo una barra de acero y tengo una pieza de metal muy duro, cónica, exagerando lo que voy a dibujar ahora, ¿sí? Perdón. Que tenga, bueno, lo voy a dejar ahí porque si no, algo así, ¿sí? Esa pieza justamente se la llama, ay, perdón, trafila. Bueno, imagínense que la pieza termina acá, que de acá para afuera tengo el resto de la pieza metálica, ¿no? ¿Mm? Ando medio flojo de pulso, hoy parece. Las tantas horas de reunión me han dejado medio... y entonces estiro, hago pasar la barra de acero por ahí. A esa operación se lo llama trafilado porque el nombre de la pieza metálica que tiene la parte interior cónica esta se denomina trafila. Bueno, por cualquiera de esas formas, todo este trabajo de deformación en frío tiene este efecto de que descarga en una recta paralela a la de carga original cuando el acero de dureza es natural, y si lo vuelvo a cargar, va a ser un diagrama de carga de formación de este tipo, en donde aumenta la resistencia, este efecto, este reacomodamiento que sufrieron los átomos, la red de átomos que conforma la estructura del metal, este reacomodamiento, al cargarlo y descargarlo lentamente en frío, es como que rigidizó al acero, no es como que lo rigidizó al acero, aumenta la resistencia, pero como ya pasó por la fluencia, pierde el escalón de fluencia y alcanza la rotura con un delta L de rotura menor, pero aún así admisible para poder ser utilizado en la industria de la construcción. O sea, si yo quisiera obtener esta resistencia con un acero, agregándole carbono, rompería a un delta L mucho menor al 10%, no serviría. En cambio, de esta manera se puede lograr esta mayor resistencia, pero conservando un alargamiento de rotura admisible con las necesidades, una capacidad de formación admisible con las necesidades de una estructura de hormigón armado. Por eso se lo llama esto acero de dureza mecánica, porque ha sido obtenida la mayor resistencia y también mayor rigidez, porque se deforma menos a la rotura. O sea, acá rigidez y resistencia van en paralelo. Este acero es más rígido. Eh, por trabajo mecánico en frío. Por eso se llama acero de dureza mecánica. El valor de tensión admisible, ¿sí?, se obtiene fijando una deformación máxima, que es del orden del 0,2%, o sea, al 0,2%, se marca, esto en realidad es mucho, no está en escala esto, es una deformación y se alcanza una tensión de fluencia nominal que no es de fluencia en realidad, ¿sí?, o convencional de fluencia, que es lo que se toma como tensión admisible. Esa tensión, o sea que lo que se fija en este caso en realidad es una máxima deformación
relativa que puede alcanzar la barra de acero. Y a esa deformación, en nuestro mercado, los aceros de nuestro mercado son aceros que la alcanzan a los 500 megapascales o 5.000 kilos por centímetro cuadrado. Otra particularidad en nuestro mercado de estos aceros de dureza mecánica es que estos son aceros que pueden ser electrosoldados. Normalmente no se proveen en forma de barra en el mercado. Existen, si uno los pide expresamente, se pueden proveer. Pero sí son la materia prima que se utiliza como para elaborar las mallas electrosoldadas en fábrica. Y otro tipo de armaduras que ahora vamos a ver también en fábrica. ¿Por qué en fábrica? Porque el hecho de la soldadura tiene que ser un proceso muy cuidadoso para que cuando yo sueldo esa barra de acero no se produzca una concentración de tensiones que lo vuelva demasiado frágil, ¿sí? Por eso normalmente, por más que se consigue, se puede llegar a conseguir barras de acero electrosoldable de este tipo de acero para trabajarlo en obra. Lo recomendable es no hacerlo salvo que uno tenga la certeza de que el personal que lo va a hacer está altamente capacitado para hacerlo. Normalmente se procede a vincular las barras de acero entre sí por ataduras con superposición de largo de barra y ataduras, o que no, el uso de otros elementos, como creo que había en algún dibujito, alguna foto creo que teníamos. Esperen que voy a borrar el dibujo. Me dijo Julieta que terminó de dar el tema. Ah, perfecto. Aprovecho este bache. ¿Ya aclaraste que el párrafo ese dice nuestro medio ADM es ADN y dice, tendría que decir ADM? Ay, perdón, no, a ver, ahora vamos a ver. No me di cuenta yo que había un error ahí. Donde en algún lado vi que estaban en alguna foto. Es Ah, un por ahí más manguito, adelante. Los se llama manguitos, sí, sí, manguito, pero sí, es sí, lo estoy buscando. como una Acá, pieza acá, hembra-hembra acá de... están. Acá están los manguitos, acá están los manguitos. Perfecto. Distinto modelo de manguito. Eso era lo que estaba buscando, pero pensé que, no sé por qué pensé que estaba más atrás. ¿En dónde tenía que...? Ah, acá. Ahí, en el ¿Dónde? segundo ítem. Acá, en el segundo párrafo, correcto, lo vamos a No corregir. existe el Acá tiene que ADN, decir 500 es ADM. ADM, tiene que decir ahí, exacto. Bien, sí señor. Acá estamos hablando de ADM, no de ADN. El primer ADN está bien, porque se obtiene el partido de acero ADN, se lo deforma en frío. Ese El está ADN, perfecto. Y el de abajo no. el ADN acá todavía es ADN. Cuando descargo y vuelvo a cargar, se convirtió en ADM, en acero de dureza mecánica. Bien. ¿Ese ciclo se hace una sola vez, de carga y descarga? Sí, se hace una única vez cuando lo fabrica el fabricante. Cuando lo tira, lo torsiona o lo trafila. Es decir, en realidad el ciclo es de carga. El ciclo es este. El fabricante, ¿qué hace? Hace esto. Carga y descarga. Después, ¿esto qué pasa? Esto ocurre cuando ya está el acero en función, adentro de la pieza de hormigón armado. Por supuesto que llega hasta acá. No puede llegar, obviamente que no llega hasta acá porque ahí colapsó nuestra estructura, ¿no? ¿Se entiende? O sea, ¿tenés el dibujo de la tensión del diagrama de fluencia de formación, de tensión de formación del acero en algún lado? Te explica ¿El más fácil anterior? por ahí. Sí, ese. Cualquiera de los dos, digamos. Si yo supero la tensión admisible, no admisible, la de fluencia, que está ahí marcada como 220 megapascales, yo la supero, entro en un proceso donde se reacomodan los cristales, químicamente, digamos, los cristales de acero se reacomodan y La después estructura sigue que del tomando acero. carga. Si yo llego a, Molecular. claro, si yo llego a esa nueva pendiente donde vuelvo a arrancar para arriba, ahí puedo descargar y cuando descargo voy a volver al punto origen con una pendiente Ay, paralela perdón. a la inicial, Es con una este. pendiente paralela. Claro, O sea, si yo vuelvo, siguiera vuelvo cargando, para atrás, pero vuelvo en línea recta. Como ya quedó reacomodado, cuando lo vuelva a cargar, no voy a pasar por el proceso de fluencia. Voy a directamente continuar hacia el proceso de rotura sin una fluencia. claro, si yo siguiera cargando en este punto, iría a este diagrama. ¿Sí?
Igual, profe, si yo supero la tensión de fluencia, ¿sigue siendo elástico el material después cuando lo descargo? Conserva la ¿Viste misma cuando agarrás elasticidad que un tenía en el alambre? periodo elástico. Bueno, ¿viste cuando agarrás un alambre y lo prensás y lo estirás? Que llega un punto en el que lo tenés, lo estirás, no te cuesta y después en un punto hace tanta fuerza que se estira mucho y queda duro. No sé si alguna vez lo hiciste en algún... Vos podés estirar un alambre y se estira mucho y después queda como tieso, como duro. Y Claro. lo descargas y va a quedar así. Eso es este acero. Quedó como así, como... Pero si lo seguís cargando después, perdiste ese momento de fluencia donde vos te enterabas que te estabas pasando de carga y vas directamente a la rotura. Sí, pero no sé si era eso lo que preguntaba. A ver, yo lo que interpreté que preguntaba era en este, tomame para que se vea más claramente, en este acero de dureza natural, si vos llegás acá, preguntás si sigue siendo elástico. Esa era la Claro, pregunta. claro, para pasar la fluencia, Bueno, si claro. vos llegás acá, lo que puede retroceder la descarga esa que se puede producir es esta deformación, la elástica. La Claro, es así. deformación que hay desde este punto Esto va a hasta subir este por punto, acá. la plástica, esa no Pero la recupera. Ok, ok. yo lo voy cargando por esta línea roja, 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 subo acá, subo acá, subo acá. Ahora, en este punto, sin Para carga, que se les empieza a muestro sacar la acá. misma... Acá. Ay, me Ahí. estaba dibujando esto. En el dibujo anterior. En el anterior. Ah, en el anterior, pero no se A la veía el diapo dibujo. anterior. Ahí apareció, Ahí. dale. Ahí. Abro eso. Yo cargo por acá. Acá se me empieza a deformar. Ahí se me empieza a deformar sin agregar carga. Y si continúo deformando, si continúo cargando, subo hasta esta pendiente. Suponete que yo llego acá y ahora cuando suelto esto, bajo por esta línea verde que estoy dibujando ahora. Todavía no aparece, pero ahí está. Descarga en Acá. forma paralela a la recta de carga, a la recta original de carga del acero, que es lo que está dibujado en el Claro. otro dibujo. Esta Vuelvo, deformación que tengo acá es la misma que me queda acá, en la abajo. plástica. Claro, si yo ahora vuelvo a cargar, y ya termino con esto, cuando lo vuelva a cargar este acero, va a cargar por esta línea azul que va a aparecer ahora. ¿No? Bueno, con más pendiente, más resistente, que es lo que está dibujado en la placa. Ese es el proceso. Carga, paso la fluencia, sigo cargando, descargo y después ya queda con esa nueva, digamos. Pero, ¿se entendió? Y donde Sí, antes sí, tenía ¿se tensión entendió? admisible que me alejaba de la fluencia, ahora tengo una tensión admisible que me aleja de la rotura. Y una barra más larga también, ¿no? La barra, O- Sí, la un poquito más deformación que larga. adquirió es muy pequeña, no es una deformación, no afecta. Vos comprás la barra la vas a comprar con el mismo largo de todas que de 12 metros, si esa es la cuestión. Profe, Por perdón, una consulta. interesa que tenés una barra del diámetro que puede ser igual que la del acero de dureza natural, del mismo largo que la de dureza natural, de 12 metros, pero que se comporta de esta manera. Que cuando vos la cargues se va a comportar de esta manera y que tiene una mayor tensión admisible. De todos modos, como les decía recién, en general, no las barras de nuestro mercado no responden a este diagrama, sino que responden al anterior. ¿Mm? Estoy andando mal con los dibujitos. A este, ¿sí? En general, en nuestro mercado responden a este diagrama, no al de dureza mecánica. En nuestro mercado, el acero para esto es el que se utiliza fundamentalmente para mallas o para armaduras prearmadas que vamos a ver ahora. Bueno, estos son los Profe, formatos en perdón, que una ustedes consulta. ven. Sí, Esos manguitos que habían mostrado se usan, por sí. ejemplo, para hacer la continuidad cuando hacen las columnas de los edificios, que se termina la barra y se unen con eso, ¿o no? Sí, no es lo que se usa más habitualmente. Ahora lo vemos. Acá Bueno, están. Estos se pueden usar para eso, efectivamente. No es lo que se usa habitualmente cuando
cuando tenemos barras de pequeño diámetro. Cuando tenemos barras de pequeño diámetro, lo que se hace más comúnmente es superponer cierta longitud y atarlos con alambre. Es lo más común. Cuando las barras ya tienen un diámetro importante y esta vinculación no es muy eficiente, ahí sí se recurre a veces a los manguitos estos que vemos acá. Acá están planteados en las imágenes para barras de cualquier diámetro, pero no es lo que se utiliza habitualmente. Igual hay que generar algún grado de superposición, esta unión así no sirve, ¿no? Tiende a usarse, digamos, esto, bueno, ya esto es mucho, pero vos tenés una limitación en la cantidad de acero que podés tener en una pieza de hormigón. Es un porcentaje de sección de hormigón. Donde vos tenés que hacer estas uniones y tenés que hacer todas juntas en una misma sección, si tenés, por ejemplo, el límite es 8, entonces significa que vos podés tener un 4% de armadura, porque en la parte donde des esta superposición vas a tener 4 más 4. Si vos necesitases por alguna pieza, por algún miembro en particular, en estructuras mucho más importantes, bueno, no sé, una bóveda, un arco, digamos, algo que por ahí te da más denso de armadura, con mucha más armadura, no sé, la parte de abajo de una cancha de fútbol, que tenés que hacer un arco para desarrollar una gran luz, y bueno, capaz necesitas tener un 8% en toda la sección, entonces donde tenés que hacer los empalmes, usás manguitos para no tener esa superposición y poder seguir con tu 8% de armadura a lo largo de toda la sección de la barra. Porque si no, no podrías nunca, tendrías que agrandar la sección. ¿Entendió lo que planteé Iñaki? Sí, sí, perfecto. Sí. Bien. Bueno, las barras vienen en longitudes de 12 metros, se identifican por su diámetro, con la letra griega phi, ¿sí? Así que si hablamos de phi del 6, se suele decir así en la jerga de la construcción, phi del 6, que estamos hablando de una barra de un diámetro de 6 milímetros. Se lo aclaro bien porque alguna vez en algún parcial alguien le puso, las nombró a las barras como Fidel, ¿no? Le puso el nombre Fidel. Bueno, no es Fidel, es Phi, que es la letra griega Phi que refiere al diámetro del 6 milímetros de diámetro. Bueno, estos diámetros vienen de 4,2, que no es considerado reglamentario, pero que va, por lo menos para uso como armadura de tracción, y después vienen diámetros 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 y 32, ya que es una cosa muy rara encontrar en obra este último diámetro, ¿no? Las más finitas pueden venir también en rollos. Las barras de acero de dureza mecánica, o el acero de dureza mecánica, en general, la forma más común en que lo vamos a ver provisto no es en barras, sino en mallas. Estas mallas son obtenidas en taller, en fábrica, el proveedor, el fabricante, y haciendo una soldadura por punto, que ahora si tenemos tiempo hoy lo vamos a ver, una soldadura por punto en donde dos punteras descargan, hay un pasaje de corriente entre dos punteras que tienen tensión, y en el medio está la pieza que se quiere soldar, o las dos piezas que se quiere soldar. Entonces ese fuerte pasaje de corriente a través de, en este caso, las dos barras de acero, genera ahí un punto de soldadura, ¿sí? O sea, yo tengo una barra de acero acá, y otra barra de acero acá, en el cruce entre dos barras de acero, y voy a usar una flechita para representarlo, una puntera, vamos, acá, y otra acá. Para la última no. Entonces ahí se va a producir un pasaje de corriente que va a producir un punto, se va a fundir el material en ese lugar y va a producir un punto de soldadura. Ahora eso debe estar realizado con un nivel de precisión de manera tal que el tiempo
y la tensión que se está aplicando en ese pasaje de corriente esté perfectamente calculado para no producir un exceso de tensión o de tiempo de aplicación que cristalice, que fragilice esa unión, que torne quebradizo el acero en ese lugar. Por eso esto tiene que hacerse en una máquina en taller. Esto se hace con unas máquinas que están robotizadas y que van desplazando la malla, y las punteras van soldándola en cada punto. Estas mallas pueden venir cuadradas, o sea que tienen el mismo diámetro y la misma separación en ambas direcciones, identificadas en ese caso con la letra Q. Si la malla es cuadrada, se identifica con la letra Q, y con un número que representa la suma de centímetros cuadrados que tienen todas las barras que entran en 1 metro de largo. O pueden venir rectangulares. A ver. Pero, está medio rebelde estoy. O pueden venir rectangulares, en donde tengo una armadura principal que está más próxima, con un determinado diámetro, a que hemos llamado S1 y D1 de la armadura principal, y una separación mayor, y un diámetro que puede ser el mismo o menor, sería S2D2, eventualmente si fuera distinto, y en ese caso se identifica la malla con la letra R por ser rectangular, y el número es lo mismo, en la cantidad de centímetros cuadrados que suman las barras que entran en 1 metro de largo de la armadura principal, en este caso, o sea, de la que está identificada acá con diámetro 1 y separación S1. Perdón, profe, ¿y la vinculación entre mallas es como antes de superponiendo? Si eventualmente hay que hacer una continuidad entre mallas, se superpondrán de la misma manera con ataduras de alambre. Bueno, El objetivo de que esté soldada es evitar que el operario esté atando con alambre Claro. armadura con armadura. No tiene O sea, mucho esto se más. puede Por hacer eso en es obra. una unión débil, digamos, la soldadura no es una unión débil para mantener la forma y poder armar más rápido una losa, por ejemplo. O una O sea, losa de para mantener ladrillo la forma hasta sarro. que yo hormigono, porque el problema de todas estas cuestiones de la atadura es hasta que yo hormigono y que no se me mueva el acero. Ese es el ¿Y la objeto de la malla Que me es un soldadura. quede elemento mejor. estructural? O sea, ¿se ¿Cómo? calcula o no? ¿O siempre tiene el mismo Sí, diámetro? sí, es un elemento estructural igual que las Sí. barras. Se calcula la cantidad de los Ah, centímetros cuadrados de acero que tengo que poner en esa losa o en ese tabique de hormigón donde voy a usar la malla. Y voy a decir justo que las mallas se aplican para elementos estructurales superficiales, para fundamentalmente losas y tabiques. ¿Sí? Bueno, como Simplifica dice el Iñaki, trabajo del operario no tener antiguamente, que andar. cuando no existían estas mallas, ¿qué se hacía? Se cruzaban la barra en obra y se iban atando en cada nudo, en cada encuentro se iban atando con alambre. Como dice Iñaki, para mantenerse fijas durante el hormigonado. Una vez que está hormigonado, eso está quieto ahí dentro de la masa de hormigón, ya no necesita que nadie la sostenga en ningún lugar, van a trabajar todo así en conjunto. Pero por eso, por supuesto, mucho más simple que tener que andar atando cada cruce de barra, comprar la malla directamente. Existe otra variante en que puedo conseguir, se nos está alargando bastante esta parte, estamos con muchos comentarios, pero bueno. Yo no tengo problema en seguir un poquito más después en clase. Decía que existe otra variante de conseguir las piezas de las barras de acero para hormigón armado, ya cortadas y dobladas. Esto es contratar en un taller que, para no tener que hacer este trabajo en obra, conformar las barras, los distintos formatos de barras, si van dobladas, estos que estamos viendo acá que son estribos, que son los que van vinculando todas las barras y generando la forma de una viga, por ejemplo, o de una columna. Bueno, se puede contratar en un taller. Esto que pongo acá es una planilla de doblado, por ejemplo, de una viga. ¿Sí?
esta viga, identificada con el número 304, o sea que es una viga muy probablemente la cuarta viga de un tercer piso, de una planta tipo de una estructura de hormigón armado. Acá me dice que lleva todas estas barras que veo acá. Por ejemplo, esta de acá arriba me está diciendo que tengo 4 barras de diámetro 8 milímetros, Fidel 8, que tienen 735 milímetros, esto está en milímetros, y que representan un peso de 11,61 kilos. El peso este para después para computar y saber cuánto acero tengo de cada tipo de barra, o cuánto acero tengo en total. Bueno, me dice que lleva 4 de estas, 2 de estas, 4 de estas que tienen una patita para abajo, o sea que esta barra va en la parte superior de la viga. Está en 4 de centímetros, estas que perdón. tienen... ¿Cómo? Está en centímetros esto. Ah, perdón, está en centímetros, sí, perdón. Sí, tenés razón, Iñaki, yo dije milímetros. Está en centímetros, son 7,35 metros. Acá hay alguna... No, pasa, las sí, está planillas de bien. doblado no se hacen, no sé bien por 8,45, qué. no, está bien, Claro, no se suelen hacer, no 8,45. necesariamente se hacen las planillas de doblado a escala el dibujo, es simplemente una No está en indicación escala, de cómo va el claramente. doblado. Está la Es, indicación de los tramos, por ejemplo, tomemos esta que está más clara. Acá se ve bien. Esta barra me está diciendo que tengo 3 barras de diámetro 25 milímetros, Fidel 25, que en total tiene 5,75 metros de largo, o 575 centímetros. De los cuales tengo 303 metros y medio, no alcanzo a leer ahí si es 358 o 350, que van acá abajo, una escuadra, una pata que sube acá de 28 centímetros, otra que seguramente va hasta la parte superior de la viga, la altura de la viga debe ser un poco mayor que esto, 1,37 m, 137 centímetros, y otro tramo de 60 o 68, no sé qué dice ahí. La suma de cada uno de todos estos tramos, me dan los 575 centímetros o 5,75 m. Y por supuesto, como dice Iñaki, no está en escala esto, porque si yo tuviera que dibujar esto en escala, me quedaría una planilla muy, muy incómoda, perdón. No sé por qué me salí de la presentación. Y aparecí en cualquier lado, no sé qué pasó, ¿no? Bueno, ahí estábamos. Ah, porque cuando me fui para acá abajo no se ve bien completa la imagen acá. Bueno, volviendo al tema, entonces ¿qué se hace? El que quiere que le provean en este servicio de cortado y doblado, entrega al taller todas las planillas, o lo entregará obviamente hoy día en forma electrónica, todas las planillas de doblado de barra de cada uno de los elementos estructurales. Entonces, en ese taller se van a proveer del material, van digamos, asegurarme que yo no voy a tener desperdicios porque voy a recibir las barras cortadas ya con las dimensiones exactas, y son ellos los del taller los que deben tratar de aprovechar la armadura, los que deben tener los controles de qué es lo que van cortando, qué va quedando, y por supuesto, como es un taller, siempre tendrán clasificados los restos de distintas barras para poder ir aprovechando esas barras con ese trabajo o con otros trabajos que van a entregar. Y a mí me van a proveer un paquete identificado, atado con una etiqueta que diga Viga 304 o B304. Y yo sé que todo lo que está atado, todas las barras que están atadas en ese paquete, son las barras que conforman la armadura de la Viga 304. Yo lo que voy a tener que hacer en obra es disponer esa barra en la posición en que van, atarlas para generar toda la armadura y meterla dentro del encofrado. Pero me voy a ahorrar el trabajo de cortarlas, de doblarlas, y el control para tratar, o el aprovechamiento de las barras que voy cortando, para evitar o reducir al mínimo el desperdicio. Por supuesto que esto tiene un costo, es más caro que comprar la barra, porque se supone que todo ese costo está metido en lo que yo me ahorro. Después habrá que ver en la ecuación económica qué es lo que me resulta más efectivo a mí.
Y otra posibilidad, esta silla, digamos que esta anterior depende un poco del equipo que tengo yo de trabajo, si me conviene, de las necesidades de tiempo, a lo mejor no me alcanzan los tiempos y necesito que alguien me aporte una mano de obra adicional que yo no tengo o que no quiero contratar y entonces compro este servicio. En cambio, esto sí ya es más habitual porque se trata, por ejemplo, de la armadura que vemos a la izquierda, una armadura de pilotes. Elaborar esta armadura en obra, o en un taller en obra, a pie de obra, y es medio bastante engorroso, bastante complicado, y en cambio yo puedo conseguir que me traigan esta armadura electrosoldada normalmente, o sea que acá sí usan el ADM 500, en taller, en una fábrica, y me proveen la armadura ya prearmada, preparada, ¿sí? Y yo lo único que tengo que hacer, en este caso del pilote, meterla en la excavación y hormigonar el pilote, ¿sí? A estos las llaman jaulas, a esta la de los pilotes. Lo puedo usar para otros elementos estructurales como vemos a la derecha. En el caso de los pilotes es muy común.